¿O realmente hay un miedo en el hispano por la llegada de Trump? Es que Trump y sus asesores, ya ellos saben cómo hacer los cambios y de qué manera se hacen. Obama decía, los vamos a enfocar en aquellos que tienen un récord que son un peligro para nuestra comunidad. Ok. ¿Y se puede demostrar que él deportó solamente a criminales? ¿Qué categorías dirías que están en riesgo con estas nuevas políticas de Trump? Prácticamente todas. Deportaciones masivas. El plan de Donald Trump para deportar a más de 10 millones de inmigrantes. Pero les ha pasado que tal vez nos entra preocupación o algún miedo por cierto tema, pero después buscan información o alguien les da claridad al tema y su percepción cambia para bien. Que por cierto, este tipo de información no se puede encontrar en la televisión tradicional. Se tiene que buscar por medio de estos canales independientes. Ya que el día de hoy les traigo una invitada súper especial, espectacular, una abogada de inmigración que ha tenido su propia firma por los últimos 10 años, por TIO Immigration Law, más de 30 años de experiencia, que también ha trabajado con un juez de inmigración, como lo es don Roberto Moreno, muy reconocido, y nos dará claridad el día de hoy acerca de las preguntas más frecuentes en los temas legales de inmigración, también para nuestros inversionistas, de qué manera pueden recibir esa legalidad en Estados Unidos. Y al final del video, si te quedas hasta el final, te diremos qué no decir en las entrevistas con el consulado. Sin más, hola, Milena Portillo. Bienvenida a Funes Funds Podcast. Muchas gracias, Cristian. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Perfecto, Milena. Mira, yo cuando te llamé el día después de las elecciones, me dijiste que estabas súper ocupada, muchas llamadas recibidas. Te pregunto, ¿el hispano o realmente hay un miedo en el hispano por la llegada de Trump? Sí, definitivamente la campaña del presidente Trump, en este momento presidente electo, ha sido en contra de la comunidad inmigrante y ha sido directa, que van a haber deportaciones masivas. Las personas, los hispanos, tienen miedo. No tienen claridad qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo, pero saben que viene un plan que promete y que se va a ejecutar esas deportaciones. Además, ya vivimos 4 años antes de esta parte donde hubo bastantes deportaciones, donde habían unas prioridades de deportación diferentes, entonces es como repetir en cierto modo, porque hay diferencias, pero ya lo que se ha vivido en los 8 años por 4, que pues fueron el periodo anterior de Trump. Ok, y mencionas diferencias. ¿So, si hay diferencias entre lo que se viene y lo que sucedió desde 2016 a 2020? Sí. No sé si quieres que hablemos de las diferencias buenas o de las diferencias malas, porque de ambas hay. Te puedo decir que las diferencias que no van a ser muy positivas para la comunidad inmigrante es que Trump y sus asesores, ya ellos saben cómo hacer los cambios y de qué manera se hacen. Porque en el 2017, la vez pasada, cuando estábamos, ellos lo hicieron de otra manera y fue un poquito arbitrario, violando quizás algunas leyes que no podían y pues tuvo impedimentos, por decirlo de alguna manera, porque pues somos un país de derecho. Sin embargo, lo pudieron lograr poco a poco. Y ya en este momento que ellos vuelven, ya ellos saben cómo pueden hacer los cambios, cuándo lo pueden hacer y qué es lo que quieren conseguir. Digamos que hay un enfoque más directo sobre eso. La experiencia de su primer término da mucha vocación a que va a realmente cumplir lo que se está diciendo, dirías. O sea, ¿eso de deportaciones masivas es realmente para meter miedo, dirías, o que realmente se va a cumplir? Sí, yo creo que se va a cumplir porque tienen herramientas y se puede cumplir. ¿Ok? Sí se puede lograr. ¿Lo van a poder hacer de la manera tan rápido como quieren? De pronto no. ¿Lo pueden hacer con todas las personas que quieren? Tampoco. Pero sí pueden haber implementaciones de ciertas regulaciones o de acciones ejecutivas que pueden llevarnos a unas deportaciones en mayor porcentaje de lo que estamos viendo o de lo que hemos visto alguna vez. Ok, entonces eso de, se dice, ¿no?, que hay 11 millones de inmigrantes, no sé si tienes otro dato tú, dices que se puede.
tal vez no es tan rápido, mencionas. ¿En cuánto tiempo se pudiera ejecutar eso? ¿4 años es suficiente tiempo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando Trump estuvo en el periodo pasado, él trató de hacer, digamos que todo parte de la base, ¿quién es una prioridad de deportación? Cada gobierno establece sus prioridades y como sabemos la inmigración es un tema muy interesante para todo el para todas las personas dentro de un país. El presidente tiene la potestad de decir a quién quiero deportar y a quién no. Okay. Cuando Trump entró en el periodo pasado, él de una vez nos informó que las deportaciones, las prioridades eran todas las personas, que no había diferencia entre si tenía un récord criminal o si era una amenaza para la seguridad nacional. Sencillamente todos eran prioridad. Él en ese momento solicita un presupuesto más grande para contratar más jueces y muchos otros cambios, digamos, dentro de las cortes de inmigración para tratar de acelerar los procesos de deportación y el que tuviera que salir, pues sale. Okay. O el que tuviera que ganar su caso y quedarse, se quedaba. En Orlando eran 6, después 7 jueces. Trump aprueba aproximadamente para unos 18 jueces. Pero eso no se pudo lograr en el periodo de él. Sin embargo, aprueban el presupuesto, son contrataciones, entrevistas, buscamos. Y ellos llegan en el momento en que ya Biden está de presidente. Porque además en Orlando, que es la corte de inmigración que tenemos en el área del centro de la Florida, cambió de locación y luego con la pandemia hubo un retraso. Todo, total, en el 2024 llegan esos 18 jueces. Y ahora esos 18 jueces, por las políticas de Biden y sus prioridades, ya tampoco dan abasto. Okay. Entonces, lo que trató de hacer Trump, ampliando el número de jueces, cuando hay otro presidente, no es suficiente y lo más probable es que él venga y también puede incrementar ese número de jueces en Orlando y en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. ¿Se va a ejecutar tan rápido? De pronto no, porque son procesos un poco más lentos. Pero sí se va a hacer todo lo posible pues por poder cumplirlo. Hay una prioridad en ese tema. Ok, te entiendo. Ya que traes a Biden, ¿dirías que hay una diferencia en el tema de inmigración de alguien gobernando demócrata versus republicano? ¿Realmente hay una diferencia? Sí, definitivamente. Si vamos un poquito más atrás, Obama tenía otras prioridades diferentes, que era un demócrata, diferente a las de Trump como republicano. Y Obama tenía la fama de ser el deporter in chief. Él deportó muchísima gente, pero su prioridad eran aquellas personas que tenían un récord criminal. Entonces, la persona buena, la persona que tiene sus hijos en los Estados Unidos, que llevaba, en ese momento era antes del 2014, tiempo aquí en los Estados Unidos, que no acababa de llegar, tenía quizás una... al ser no prioridad, podía ponerse como a un lado para enfocar todo lo que tiene que ver con los presupuestos en criminales. Cuando llega Trump, él dice, no, no solo los criminales, todos son prioridad. Entonces se enfoca toda inmigración, todo el presupuesto para esas deportaciones. Cuando llega Biden, otro demócrata, él cambia las prioridades y van en un orden diferente. Las personas que hayan llegado después de noviembre 1 del 2020 son prioridad de deportación. Las personas que son una amenaza para la seguridad pública o para la seguridad nacional. Entonces, en esas caben las personas que tienen un récord criminal, puede ser hasta manejando embriagado, un DUI. Podría también considerarse como una prioridad. Y eso ha cambiado. Entonces, si vemos esos 3 gobiernos son todos diferentes y ahora lo que esperamos que cuando vuelva Trump va a ser otra vez, no, todos son otra vez de prioridad de deportación. Entonces, la diferencia más grande está en cuanto presupuesto y a dónde se dirige ese presupuesto, ¿correcto? Sí. Si es para gente criminal, que ya hasta podemos entrar en tema, y este tema puede ser de 2 horas, pero ¿qué significa criminal, verdad? Versus solamente una instancia ilegal. Si hasta este punto has encontrado valor en este episodio o te ha encantado, no olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. Con el tema de Obama, me llama la atención que lo mencionas. Hubieron deportaciones masivas. Él era deporting in chief. Dices, él tenía, ¿qué significa eso? Tenía potestad de... Ese fue el nombre que le pusieron a él porque hubo muchísimas deportaciones ¿Por qué crees? Su presidencia. Porque también enfocaron
sus fondos y su presupuesto de ICE y toda inmigración para tratar de deportar a los criminales. O criminales quiere decir alguien con un récord criminal fuerte. Entonces, iban, los buscaban, los sacaban de sus casas. Eso también ocurrió en el gobierno de Trump. Iban a sus casas y con Obama y los trataban de deportar. A sacarlos de las casas, sí, literal. Literal, si habían un récord criminal fuerte, si había una orden de deportación anterior y habían vuelto a entrar. Es decir, había también unas políticas de inmigración estrictas y la diferencia mayor es prioridades, donde, como bien lo decía, donde enfocamos nuestros recursos, porque son limitados como gobierno americano, a pesar de ser la gran potencia que somos, los recursos son limitados. Entonces, ¿dónde los ponemos? Obama decía, los vamos a enfocar en aquellos que tienen un récord que son un peligro para nuestra comunidad. Ok. ¿Y se puede mostrar que él deportó solamente a criminales? ¿O no? ¿Con récord criminal? Sí, pues... ¿Se puede mostrar? Sí. Habían unos lineamientos donde donde la persona si lo cumplía no iba a ser deportada, sino que la ponían al lado. Y donde quien tuviera el récord criminal era quien seguía el caso pendiente, por decirlo de alguna manera. Y por eso es como que tan grande como esa base de datos donde está la cantidad de personas que fueron deportadas. Es decir, que si vamos a que quizás es un pensamiento que a veces hay, los demócratas no deportan a nadie y los dejan entrar a todos, no es correcto. ¿Okay? Simplemente es donde enfocaron más sus recursos. Entonces suena también más interesante para el país que está pasando por tanto en este momento. Voy a hacer deportaciones masivas. Entonces, creo que el momento en el que, el momento en el que estamos es muy importante qué es lo que necesitaba el país y qué es lo que quería escuchar. Correcto. Y creo que eso es muy importante, Milena, porque muchas veces los hispanos tal vez piensan que lo que acabas de decir, los demócratas no deportan o están 100% con nosotros en ese sentido, ¿no? O no hay un peligro para mí, si yo soy un inmigrante, poder salir del país. Si estaba buscando información de Tom Homan, que es el que apunta a Trump ahora mismo, que es muy agresivo, muy violento, muy inteligente, te diría, pero bastante fuerte, ¿verdad? Pero él también fue apuntado por Obama en 2013, que tal vez muchos de los que nos están escuchando no sabían esa información. Y él era el encargado de ICE, que dijiste, ¿no? ICE. Que ICE es el encargado de enforzar la ley de inmigración en este país, que Obama hasta le dio un award presidencial por sus esfuerzos y por toda la gente que deportó, que me parece interesante, pero es hasta irónico, de mucha gente que piensa que con los demócratas vamos a estar bien. Sí. Ha habido un cambio muy grande con este gobierno de Biden, donde cada presidente es independiente. Tenemos republicanos que nos dieron también algunos beneficios hace muchos años, así como algunos demócratas que también lo hicieron. Pero viene el punto es en qué mensaje y cómo mandas ese mensaje. ¿Es un mensaje que quiere dividir? ¿Es un mensaje que se recibe de división? ¿Es un mensaje que se recibe de discriminación? ¿O es un mensaje calladito? Como quizás lo hizo Obama. Obama no salía a decir, yo voy a buscar a todas las personas que tienen un récord y voten por mí que los voy a sacar a todos. ¿Sí me explico? ¿Por qué no lo hacía, crees? Puede ser porque son políticas y son personas diferentes. Okay. Sabemos que pues Trump en la parte política no es tan polite, sería tan discreto, sino que quizás usa todo lo que le pasa por su mente, lo manifiesta. A veces son cosas que toca retraer o que toca justificar, pero quizás es el tipo de personas. Yo estoy practicando derecho desde el 2012, o sea que practiqué en la época de Obama. Recuerdo más o menos las políticas de Obama. No recuerdo que le hubiera dicho grande o abiertamente esto es, pero sí recuerdo y sé cuáles eran sus prioridades de deportación. A lo mejor lo dijo y no lo sé, pero te puedo decir, son dos en personalidades son muy diferentes. Claro, personalidades diferentes. Y te tengo, fíjate, algunos datos que también, y traigo a Tom Homan porque lo apuntó Obama, lo apunta Trump. Y eso puede hacer recordar ciertos datos, que tengo los números de deportación.
Miren, aquí nos vas a ayudar también. En la era de Obama, desde el 2009 al 2016, 2009, 389,000, y estos son números de deportaciones. 2009, 389,834. 2010, 392,862. 2011, 396,906. 2012, 400,9,849. 2013, 368,000. 2014, 315,000. 2015, 235,000. 2016, 240,000. Total de deportaciones, 2.7 millones de deportaciones en esos años, con un promedio, que me gusta sacar el promedio, ya que Trump tuvo una era más corta, un promedio en la era de Obama de 343,713. Vamos a la era de Trump. Comienza en 2017. 2018, 2019, 2020. 4 años. 2017, 226,119 deportaciones. 2018, 256,000. 2019, 267,258. 2020, que fue el año de COVID, 185,884 solamente, con un promedio de 233,836 anuales. Que hasta, fíjate, saqué el número retirando el año 2020, porque fue un año anormal, un promedio de deportaciones anuales 249,820, versus Obama 343,000. Prácticamente 100,000 más deportaciones por año. Pero Obama no lo expresaba. Te hago la siguiente pregunta. ¿Realmente dirías, y te hice una pregunta similar, pero realmente depende el número de deportaciones demócrata versus republicano, o realmente depende de la situación actual del país? ¿En qué sentido? Ahora mismo se siente que hay una percepción de que los borders están abiertos. Y da la impresión que se siente, y por las elecciones, por las votaciones descomunales que tuvo Trump, la gente está yendo hacia eso, de que queremos cerrar las fronteras y retirar a la gente que no pertenece aquí. Por lo menos los criminales, porque la criminalidad también ha subido. Desde ese aspecto, ¿crees que depende mucho de la situación del país, el número de deportaciones, o es algo de demócratas versus republicanos? Para ahora que va a ganar Trump, ¿lo dices? Sí. El mensaje es diferente. El mensaje es de van a haber deportaciones masivas. No hay una comparación de quizás cuánto hice antes o cuánto hizo otro presidente, sino es el temor que hay creado por esas palabras. Ya. En la práctica, por supuesto, puede haber una diferencia. Y es totalmente lo que te decía también de Obama, de ser el deporter in chief, que así es como lo conocen, no es un título oficial, pero sí, así se conoce. Y con Trump, él sí va a tratar. Y sí puede tratar, y es lo que la gente también quería escuchar, porque pues estamos hablando que es la mayoría del país que lo que quería escuchar, donde la otra minoría, que era también alto, pero minoría al fin y al cabo, está sintiendo la mayoría que necesitaba un cambio. Este gobierno de Biden ha tenido una política migratoria muy diferente a lo que fue el gobierno de Obama. Obama tenía unas restricciones y sí llegaba mucha gente a la frontera. Sí llegaban a la frontera, y en ese momento quienes más llegaban eran los niños, y los niños solos también. A veces llegaban con un papá, con 2 papás, con la mamá nada más. Y él también tuvo como prioridad resolver esos casos. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con estos niños. Pero volvemos a que hubo muchísima deportación. Lo que yo te decía ahorita. También habían... ICE iba a las casas y buscaba a las personas. Pero no estaba el mensaje como de miedo generalizado. Sí. ¿Y pueden hacer eso? ¿Pueden llegar a las casas a deportar? ¿O tienen los inmigrantes derechos? Hay derechos. Hay derechos. Hay derechos, y nosotros sentimos que es como nuestro mensaje también como abogados de inmigración, que tenemos que llevar muchas veces porque la comunidad desconoce. Solamente pueden arrestar los de ICE a una persona cuando hay una orden que tiene que ser federal, o una orden a veces también puede ser del juez. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra comunidad ve la policía, ve ICE, se asustan inmediatamente. Si inmigración llega a la puerta y toca, las personas tienen que saber que no tienen que dejarlos entrar.
No tienen ni siquiera que abrir su puerta. Ese es su santuario. Si abres la puerta, ¿ahí le está dando derecho a la policía a entrar? No, ¿Solamente abrir? No, solamente no, pero a veces ICE es atrevido y empuja las puertas. Entonces el desconocimiento hace que ellos entren y que pueda haber un arresto. Y en lo que alguien pelea si fue ilegal o no fue ilegal, ya no están en el país. Muy importante eso, ¿no? Pues muchas veces se nos olvida que ya, como tú dices, golpean la puerta, derrumban la puerta, el miedo entra y uno lo deja entrar o responde a sus preguntas. Cuando tenemos el derecho de permanecer callados. Muy importante. Sí. Entrando más a lo técnico, ¿qué categorías dirías que están en riesgo con estas nuevas políticas de Trump? Prácticamente todas, que esta es la diferencia. No hay un enfoque solo para los que tienen un récord criminal, sea hasta casos pendientes o personas que están ya en probatoria o con condena. No es solamente ellos. Todas las personas que tengan un encuentro con ICE las van a detener. Eso es lo que nosotros estamos anticipando porque así fue en el periodo de Trump. En el periodo de Obama o en el periodo de Biden, que sabemos que Obama deportó muchas personas, pero si se encontraba con un señor, ICE, un agente de inmigración, que es el que ejecuta la ley migratoria, y la persona no tenía ningún récord o de pronto estaba manejando sin licencia, por eso está detenido, llega ICE a visitarlo, ICE podía decir, ¿sabe qué? Yo quiero que usted vaya donde un juez, pero quiero que quede libre y vaya. No voy a gastar ese cupo que tengo en el sistema de prisiones de inmigración, de centros de detención, en usted. Espere, yo voy ahora y visito al otro que tiene algo de pronto de violencia doméstica. Entonces se llevan al otro. La diferencia con Trump es que si él se encuentra con esa misma persona que estaba manejando sin licencia, él va a decir, ok, un momento, usted se queda conmigo que usted me interesa. Y tiene entonces que defenderse de la deportación, que eso es súper importante que lo sepan. Si la persona nunca ha estado frente a un juez de inmigración, en la mayoría de los casos tiene que tener el derecho de presentar una alternativa de solución de caso frente a un juez de inmigración. Que es decir, solo en ciertos casos puede haber una deportación inmediata. Del resto tiene que haber un debido proceso, que somos un país de derecho, donde tiene la posibilidad de exponer su caso. Ok. Entonces siempre tienen esa posibilidad. No es como que los cogen y ya los mandan. De manera general. ¿Quiénes no tienen la posibilidad? Aquí también esto es súper interesante. ¿Quiénes no la tienen? Quienes han estado deportados anteriormente, sea en la frontera o sea por un juez de inmigración. Ellos son, digamos, yo les explico a mis clientes, es que ya está listo para montarlo en un avión y sacarlo, porque ya pasó su momento. Pero el que nunca ha estado con un juez de inmigración podría estarlo. Hay algo que pasó en la época de Trump. Estamos hablando sobre todo que el gran impacto no es con la persona que tiene un récord criminal, porque de cualquier manera ellos son una prioridad en cualquier gobierno, un récord criminal. Pero una persona que está tranquila, que solamente su único delito, por decirlo de alguna manera, fue llegar al país de manera irregular hace muchísimos años. Y tienen acá hijos, tienen una vida. Si esta persona se encuentra con inmigración, en la época de Trump había un empoderamiento además de ICE, donde se hacía mucho profiling, que viene siendo como de vista, decir, esta persona es inmigrante, la voy a detener sin una causa probable para una discriminación. Sería discriminación, gracias, sí. Entonces, eso ocurría muchísimo. Entonces, la gente vivía con miedo, porque decía, ¿cómo así si me veo, lastimosamente, es lo que pensaban muchas personas, si me veo inmigrante, me van a parar? Pero sin ningún tipo de orden de captura. Nada, sí, nada más por ir manejando. Entonces, el gobierno de Trump les dio mucha herramienta a ICE para poder detener a cualquier persona. Y hubo muchas violaciones de los derechos de los inmigrantes. Entonces, esa persona, había algo también particular en la época de Trump, que es que hay una manera de hacerles órdenes de deportación expeditas, rápidas, a las personas que se encuentren dentro de los 100 metros, dentro de 100 metros de una frontera. Florida, sí, por donde lo vemos, tenemos menos de 100, bueno, podría ser 100 kilómetros, tenemos menos de 100. A la redonda, ¿no? A la redonda. Entonces, cualquier persona encontrada acá podían tratar de hacer eso, una deportación rápida sin ver al juez, porque es como si acabara de llegar y tienen poder de agarrarlo y deportarlo. ¿Y se hizo? O sea, del dicho al hecho hay un...
Hay un mar, ¿no? Eso sí, eso te lo debo porque no estoy 100% segura que sí se ejecutó. Sé que había mucho temor y fue una de las cosas que más peleábamos. En realidad estaba ahí palpable, pero la mayoría de los clientes que estaban deteniendo aquí en la Florida sí los ponían en un proceso, dentro del debido proceso legal. Ok, perfecto. ¿Qué categorías ya se han eliminado durante este tiempo? Tal vez yo sé que la parole in place hace poquito, que en el mes de noviembre, un juez de Texas lo denominó como algo inconstitucional, por lo que entiendo. ¿Cuáles se han eliminado ya? Sí, el parole in place, para hacer la aclaratoria específica, es el parole in place para esposos o hijos de ciudadanos americanos. Tenemos también un parole in place militar, que ese sí sigue vigente. Entonces, ese que le decimos también el parole de Biden, ese parole en este momento pues no prosigue y el gobierno de Biden está tratando de mirar qué va a hacer, si lo sigue peleando o no, pero con el cambio de gobierno es muy posible que eso no llegue, sino que quede ahí. Que hay más de 500,000 personas elegibles para ese tipo de parole, que por cierto, estaba leyendo que solamente el parole in place, el que hablamos para cónyuges de ciudadanos, sería para gente que entró sin inspección a los Estados Unidos. Y hace más de 10 años. Más de 10 años. Sin récord criminal fuerte. Okay. O sea, que era, digamos, alguien con una baja prioridad de deportación. Okay. Eso hubiera sido fantástico. Porque, te voy a poner un ejemplo. Dime. Era para la persona casada con un ciudadano americano que no, como llegó por la frontera, llegó sin inspección, tiene que salir del país a buscar la residencia. Y es un proceso dentro de los Estados Unidos de aproximadamente, lastimosamente, 6 a 8 años. Pero si esa persona tuviera un parole, o hubiera entrado con visa, ese proceso sería de 1 a 2 años dentro de los Estados Unidos. Entonces aplicaría para la persona que entró con visa y se quedó. No era necesario para ellos porque el que entró con visa tiene la residencia de 1 a 2 años y está casado con ciudadano americano. El que entró por la frontera es un proceso de 6 a 8 años y toca salir en algún momento. Entonces, al darle el parol, lo ponía en el mismo grupo del que entró con visa, prácticamente. De 1 a 2 años tenía ya todos sus papeles. Se evitaba también la separación familiar. Se mantenía la unidad. Hubiera sido fantástico, fantástico. ¿La separación familiar, eso se puede dar cuando deportan personas? Sí. ¿Eso se da? Cuando la persona sale en este proceso que te digo, que el que entró por la frontera, que tiene que salir a buscar su visa, es posible que se quede allá, es posible que no pueda volver enseguida. Entonces, al tener un parol y haces el proceso aquí, ya estás quitando esa separación y la persona podría haber sido residente mucho más rápido. ¿Y el parol humanitario, ese crees que se mantenga, que es usualmente para los países Cuba, Venezuela, Nicaragua? Lastimosamente ya Trump ha dicho que lo va a eliminar. Sí. Que eso fue algo muy bueno para los países porque estamos hablando que es humanitario, tiene ese nombre. Entonces sí entraron muchísimas personas con ese plan y se benefició mucha gente y pudieron entrar de manera legal. Es más, el gobierno de Biden interesantemente lo hace para evitar la inmigración de la frontera, pero parece que los cálculos no le dieron. Y él decía, ¿No le dieron los cálculos? Yo, porque ¿cómo va a ser posible que ofrezco el parol para que vengan legalmente y con eso disminuyo el riesgo de la frontera más que lleguen en la frontera de esa manera como están llegando todavía? Y bueno, sencillamente por todos lados llegaron. Se metió todo Dios aquí, ¿no? Por todos lados. Parol, no parol. Porque se decía frontera. Que entraba gente al aeropuerto, entraba y sin ningún problema. No sé si qué tan cierto sería. No sé. Y también por la frontera y el parol humanitario. Y yo desconozco, evidentemente tú eres la experta aquí en abogada, pero daba la impresión que entraba, la gente pedía parol humanitario. Vengo de Venezuela, vengo de Cuba. Se me da el parol humanitario y me quedo aquí. Y te dan permiso de trabajo, ¿no? Eso tienes la posibilidad también de trabajar. ¿Correcto? Sí. Es temporal, evidentemente. Ahí hay varios puntos interesantísimos. ¿Por qué? Bueno, por avión no podías llegar si no tienes la documentación, porque no los dejan montarse en el avión si no tienen una visa, si no tienen un parol, algo que los va a recibir aún saliendo de un país que no tiene relación con Estados Unidos. No hay vuelo directo de Estados Unidos a Venezuela. Eso todavía creo que no, estoy casi segura que todavía no se ha reanudado.
A Cuba sí hay, pero aún, y bueno, Cuba se reanudaron ya las relaciones un poco, pero cualquier país tiene que verificar y no los pueden poner en un avión y dejarlo acá. No, no. Es más, personas con residencia, si la tienen vencida, no los montan en el avión. No es así de fácil. Acaba el parol humanitario, el parol in place. ¿Qué hace esa persona que tiene su permiso de trabajo, está aquí temporalmente? ¿Qué hacer? Bueno, tenemos diferentes, sobre todo el parol humanitario, tenemos diferentes países, pero el cubano tiene algo que se llama el ajuste cubano. Si entraron con parol o con visa después del año, pueden pedir residencia. Pero eso estamos hablando que esto de los años 60, cuando entraron los de las Marielitas. Entonces, ese tiene un beneficio para quedarse acá. Los venezolanos, cuando acabe el parol humanitario, pueden decidir también, si tienen miedo de regresar a su país, presentar un asilo. Hay algunos que tienen el TPS también. Y por lo menos Nicaragua, que la situación está también bastante complicada, pueden también elegir o tendrían que devolverse. Eso es lo que debería hacer. ¿Qué es la visa U y cuál es el beneficio? La visa U es una visa humanitaria que es para víctimas de ciertos crímenes, por lo general violentos. Es una participación inicial donde hay cooperación con law enforcement, que viene siendo pues la policía o los mismos abogados del Estado, para que puedan perseguir a esa persona y la puedan culpar. A veces no se encuentra o a veces no se lleva a cabo una condena, pero la víctima, tiene que ser la víctima, tiene que haber podido ayudar. Y esa visa, si las autoridades dicen que sí, certifican que fue víctima, que ayudó y que cooperó, pueden hacer una certificación y con esa certificación se somete ante inmigración una petición de visa U para poder proteger a esa víctima. En otras palabras, es el gobierno americano diciendo, nosotros no pudimos protegerte de esa persona que te golpeó, no pudimos protegerte de esto o de esta otra situación, tú has cooperado para sacarlo del país, o sea, por lo menos si está sin papeles la persona agresora, muchas veces tienes que cooperar. Sí, muchas veces termina en deportación, pero tú cooperas, así sea un ciudadano americano, cooperas, esa persona está por fuera o pues es, digamos, perseguida en el sistema criminal de Estados Unidos y pues de esa manera inmigración puede ayudarles. Excelente. Y eso también protege a esta persona. Tengo dos preguntas, ya que mencionas eso. Primeramente, ¿crees que hay mucha... Para poder dar cierta información, ¿crees que muchas veces injustamente se juzga a la persona agresora? ¿Dirías que hay muchos casos así? ¿O no? ¿O es algo que se...? No, yo creo que... ¿Por un beneficio tal vez de visa U o de protección? Te entiendo la pregunta. Como en todo, siempre puede haber algo de intento de fraude, ¿ok? De algunas personas que se hacen pasar por víctimas. Pero te digo que en la mayoría de los casos que yo veo o que converso con mis colegas, son reales. Sí. Son reales, porque es que entra la policía a investigar. Claro, claro. Si nada más alguien hace un reporte y dice, mi esposo me está golpeando, y llega, no hay esposo, no hay golpes, no hay nada. Evidencia. No hay evidencia. Y acuérdate, como mencionaba, la policía o el state attorney tiene que certificar. Claro, totalmente. Entonces, si ellos ven algo, yo he tenido casos donde quizás se han golpeado dos personas y yo lo trato de pedir por mi cliente y el reporte decía que mi cliente es el primero que le pegó a la otra persona o bueno, algo así y la policía dice, no, lo siento, tu cliente era el agresor. Entonces, no los firman, no hay visa U. Entonces, es interesante, pero hay una investigación de las instituciones en las que nosotros confiamos. Meticulosamente, ¿no? Y esa te protege de deportación, te da potestad de ir hacia una residencia probablemente. Sí. Entonces, el beneficio sería un permiso de trabajo. Demora en este momento porque hay un límite de visas por año y hay muchísimas pendientes. Hay una espera larga, pero sí hay un paro de deportación y hay un camino a la residencia. ¿Estás de acuerdo con la frase, pagan justos por pecadores? Es una frase injusta. Muy injusta. Pero, o sea, entiendo de dónde viene.
Y en ese, si estamos hablando de deportaciones, habrán gente justa a la que tratarán de deportar y habrá muchos casos que vamos a ganar y no van a estar deportados. Y quizás los pecadores, quizás también salvamos a algunos. Wow, también es verdad. Lo decía más por la gente que puede ser inocente y que puede entrar dentro de esas deportaciones. Por eso te digo, Puede ser. no deberían, el miedo está, el mensaje está, pero creo que también tenemos que llevar un mensaje de, hay defensas, es un país de derecho, es un mensaje donde tenemos que tener todo en regla, todas las personas, que fue un trabajo muy interesante que se hizo en el primer término de Trump, de educación a la comunidad. Organicen sus documentos porque hay ciertos beneficios que se pueden pedir si califican para ciertas cosas, por lo menos pedir. Y eso puede, en cierto caso, evitar una deportación en ese momento, inminente. Pero hay que presentar un caso. Entonces, el mensaje aquí sería que si inocentes caen, hay que presentar lo mejor que se pueda. Si tienen miedo de volver al país, tienen que decirlo de una vez. No esperar a quizás, me acordé ahora que si tengo miedo. No, eso tienen que manifestarlo. De una vez, si un arresto por parte de ICE, si hay hijos ciudadanos americanos, hay que mencionarlos. Si hay un récord limpio, si está la esposa ciudadana americana, también mencionarlo. Porque todos esos pueden ser atenuantes y el oficial de inmigración es posible que no va a tener ninguna flexibilidad por las nuevas políticas, pero ya se va sentando en el archivo cuáles son las particularidades de cada caso. ¿Cuáles son las formas más comunes que un inmigrante puede encontrar estatus legal en Estados Unidos? Estatus legal. Para las personas que entran por la frontera es complicado, es difícil, no es tan fácil. En el 96, que entró a regir en el 97, hubo un cambio de la ley donde estas personas son castigadas más fuertes. Sin embargo, por familia podrían arreglar, si tienen esposa o padres residentes o ciudadanos, que le puedan dar un perdón, hablando particularmente de los que entraron por frontera, pero también están estas visas que son humanitarias, están cancelaciones de deportación. Para las personas que entraron con visa, tenemos también, si hay un tipo de inmigración legal, podemos tener también, si están casados con ciudadanos americanos o tienen los hijos ciudadanos americanos mayor de 21, los pueden pedir, arreglan acá. Interesante también si hay un hijo, no importa que haya entrado por la frontera, o esposa o esposo, pero que sea miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aún en la reserva o como veteranos que hayan salido bien del ejército, podrían tener un parol y luego mirar cómo arreglan. Y ese parol in place militar da un amparo de deportación. Wow. Entonces es para esa idea del parol in place militar tiene muchísimos años, pero en el 2015 particularmente se reglamentó un poco más. Y es para que las personas que están en el servicio activo o en agradecimiento a aquellas que ya no están, puedan estar tranquilos y no estén quizás prestando un servicio a nuestro país y preocupados por el estatus legal de un familiar directo. Y mencionaste muchas formas. ¿Habría alguna otra forma menos común que la gente tal vez no piense o se usa poco? ¿La forma para llegar a un estatus legal? Sí. Bueno, no hablamos ya de la inmigración legal, sino de los que están acá, digamos, sin un estatus, pero también pues las personas que vienen con las visas de inversión, hay personas que llegan con visas de empleo. Tenemos también muchos profesionales que están tratando de venir de países como Colombia, que lastimosamente no está pasando por su mejor momento, y son profesionales, tienen experiencia, hasta la visa de interés nacional, que es súper interesante, súper linda. En el plan que hay ahora que dice Trump es darle una visa a aquellas personas que están estudiando en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo está eso, porque positivo eso, ¿no? Eso podría ser positivo, pero no sabemos especialmente cuáles van a ser los requisitos, quiénes califican. Hay que esperar algún reglamento. Y en una comida que estuve hace 2 días, alguien me preguntaba y decía, pero tú sabes que la mayoría de la India son los que están en los programas de ingeniería y ellos tienen un retraso en sus visas. Entonces,
que abra más espacios ahí. ¿Qué tan interesante va a ser por lo menos para inmigrantes de países que tienen restricción como la India? Ya, ok. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves al momento que una persona pide un estatus aquí? Importantísimo siempre decir la verdad. Importantísimo a inmigración decirle la verdad si está en una entrevista, pero siempre no ocultar ni tirárselas de listos. ¿Ok? Error también. Que muchas veces pensamos el hispano, disculpa que te corte, pero se me vino a la cabeza que el hispano muchas veces creemos que somos los más listos de la clase, ¿no? Y por eso lo mencionas, probablemente, porque te ha pasado con frecuencia. Sí, y es más, hay cosas que no me dicen a mí las personas, al abogado. Y después cuando estamos en alguna situación dicen, no, pero yo pensé que usted se iba a dar cuenta, abogado. Yo, ¿cómo me voy a dar cuenta de Entonces, con la algo abogada que ser totalmente transparente. Transparente para que nosotros podamos preparar la mejor defensa, pero sí hay que tener sí hay que tener como esa honestidad con la abogada para que nosotros podamos llevar el mejor caso, porque en una entrevista con inmigración, si estamos la abogada y ellos están ocultando información, todo va a salir mal. Los que hacen una entrevista en una embajada, en cualquier parte, y se las tiran de listos y no dicen que estuvieron en Estados Unidos antes, y eso puede traerle problemas más adelante. Entonces no es lo mismo negar porque no calificas, porque me dijiste la verdad, que negar porque has cometido un fraude, porque me ocultaste información importante. Entonces siempre, y ese era el segundo punto, no contratar paralegales que no trabajan para abogados y no contratar notarios. Nuestra comunidad lastimosamente es vulnerable y quien les dice lo que ellos quieren escuchar es a la persona que ellos siguen. Porque ellos quieren arreglar su situación. Ellos, apenas alguien le ofrece algo, dicen, listo, este es. Claro, en el momento de desesperación. Exacto, y pagan muchísimo dinero, pero luego los pueden poner en un proceso de deportación que no estaban antes. Wow. ¿Cuánta información, de verdad? Esto es una locura. Se ha encontrado valor, darle like. También te iba a preguntar, el tema de, ya que hablaste de costos, más o menos cuánto cuesta comenzar el proceso de legalización. Esa es una pregunta muy importante y pueden haber muchas cantidades, cada abogado tenemos, unas tarifas diferentes. Lo importante acá, y esto es uno de los mensajes que enviábamos en el 2017, es las personas, este es el momento también de ahorrar, porque lastimosamente si hay un intento de deportación, si tienen a un familiar detenido, pero no tienen cómo contratar a un abogado inmediatamente, está perdiendo esa persona su oportunidad de ser bien representado. Entonces nos encontramos con eso todo el tiempo y es triste, sobre todo cuando los hombres son los únicos proveedores. A veces las esposas no tienen acceso a las cuentas, no saben ni siquiera dónde está el dinero y el esposo está detenido, lleva 3 días y la esposa quiere ayudar, pero no hay dinero. Entonces, muy importante, la comunidad tiene que estar preparada con documentos, con dinero, y contratar a un abogado. Wow. Entonces, en esos casos, probablemente la gente se está preguntando, ¿qué haría en ese caso? ¿Sería tener una cuenta con dinero en común? Sí, puede ser eso. Una cuenta en común. ¿En caso de? Sí, que sepan que eso es algo reservado, es un fondo reservado para una eventualidad. ¿Alguna historia de esperanza que podamos dar? Porque este canal es eso, la misión es esa, traer accesibilidad de información al hispano para que siga creciendo. Un mensaje de esperanza dentro de toda esta tribulación, ¿no? Que puede haber. Sí. ¿Tienes alguna historia que ha pasado que quisieras contarnos o algo que nos quieras decir acerca de eso? Sí, yo quiero llevarles un mensaje que nosotros los abogados de inmigración estamos preparados. Muchos de nosotros ya vivimos esto y sobrevivimos. Mucha gente también pasó estos 4 años pasados bien. Sé que el mensaje de pronto no es tan esperanzador, pero que no caigamos en desespero. Tener un fondo económico por una eventualidad, tener documentos preparados. Cuando hablamos de documentos, es actas de nacimiento de sus hijos, las propias, tener evidencia que llevan acá tantos años. Estamos hablando sobre todo de estas personas que llevan aquí toda una vida, que tienen hijos aquí. Y aún el que acaba de llegar va a tener un proceso y va a tener al final una orden de deportación o no orden de deportación y se podría quedar. Pero todos tienen un proceso, entonces contratar un abogado de inmigración, que ustedes sepan que hace inmigración, porque es que
si hace de todo, lo siento por todos mis colegas que hacen todo, pero este es un área tan especializada, es la segunda más difícil y complicada después de taxes. Entonces, no se puede aprender inmigración de la noche a la mañana. Entonces, contratar un abogado de inmigración que sepa que tiene esa prioridad también de defender a la persona. Y sé que vamos a salir victoriosos otra vez y sé que hay mucha gente que, al contrario, parece que comenzara un gran problema, pero que va a encontrar la salida para estabilizar su estatus aquí. De acuerdo contigo. Para los inversionistas que nos están viendo, la visa B1 o la E1, la E2, la L1A, la B5, bingo. Sí. ¿Cuál es la de mayor beneficio y en qué circunstancias dirías? Bueno, en este momento tenemos la visa de interés nacional, que puedo decir que está de moda, pero es que es muy buena, porque es una visa para profesionales que tienen, sea un máster o tienen años de experiencia en un área que le interesa a los Estados Unidos, porque tenemos aquí un programa donde pueden tener un impacto nacional aquí dentro de los Estados Unidos, o un impacto que le interesa a Estados Unidos. Entonces, esta persona viene y esa visa es para una residencia. Entonces, ese es súper interesante y lo digo de moda, pero desde el buen punto, porque no todo el mundo va a calificar. Requisito que es Masters y que tenga experiencia en cierta industria. Experiencia, y también pues tienen que ser profesionales. Hay quien no es profesional, pero tiene por lo menos 10 años de experiencia. ¿Cómo se llama eso? EB2. EB2. Sí, okay. National Interest Waiver. EB2, ok. Sí, esa es súper interesante porque estamos hablando que vienen con residencia, mientras tenemos otras que son como la de inversión, que no va de residencia, la E2, la E1. Entonces, las que comienzan por EB son residencias. Ok. Entonces, tenemos la EB1, personas con habilidades extraordinarias. No solamente van a calificar los que tienen un premio Nobel, pero sí personas que están en ese top 5 dentro de su industria. Y muchas de ellas requieren una inversión importante al país. Esa EB5 que acabas de mencionar, o la EB2, disculpa. No necesariamente requiere inversión. La EB1 no necesariamente lo requiere, la EB2 tampoco. En la EB1 hay una subdivisión que es la que viene agarrada a la L1, que esa no da residencia a la L1 como tal, pero hay un camino por medio de la solicitud de la misma empresa. Okay, que es una EB luego. Entonces, EB1 no hay inversión, no es necesario, la EB2 tampoco, la EB3, que hay un estilo entre EB2 y EB3 cuando hay un empleador. Y esa también es buenísimo, solo que demora mucho tiempo. Está pendiente. ¿Cuál es la que es más rápida, dirías? Quizás, si la persona califica, por supuesto, EB1 va a ser más rápido, pero si no, una EB2 va a ser más rápido. EB2 en interés nacional va a ser más rápido que una EB2, EB3 con un empleador, porque nos estamos saltando varios pasos. Y luego está la EB5, que es las personas con una inversión que puede ser en un centro regional de $800,000 o en cualquier parte de Estados Unidos, que tiene que ser de $1,050,000. Excelente. Comprando propiedades, adquiriendo propiedades, ¿hay algún beneficio para los estatus migratorios? Te tengo que dar la mala noticia y es que no. No califican así per se, pero si hay una mezcla de una compra de propiedades más otro negocio, eso puede ser, porque estas visas de inversión necesitamos no solamente que haya un dinero invertido, sino que se produzca empleo, que haya contratación, que se mueva la economía. También que la inversión esté en riesgo. Y lastimosamente el real estate o propiedades no es un dinero en riesgo. Entonces, lo hemos podido lograr cuando hay muchísima inversión. Sí, tiene un portafolio gigante de propiedades, porque ahí hay más riesgo, ¿no? Y al final está dando empleo de alguna manera, ¿no? Si hay manejador de propiedades, compañías de limpieza. Pero con un portafolio, sí. Con 2 propiedades no es suficiente. Hay quien está construyendo, entonces necesitamos por lo menos tener ya varios proyectos y un grupo. Y en construcción es diferente, porque no todas las personas trabajan directamente bajo W2, por decirlo de esta manera. Toca las 1099, entonces son independientes. ¿Cuántos empleados hay directos? Es algo interesante, pero si con eso también tenemos, que lo hemos hecho en otros
casos, digamos, compra de propiedades, pero también tenemos una compañía que limpia piscinas o una compañía que pone algún elemento de construcción, podemos mezclarlo, porque hay una inversión grande y también tenemos por este lado empleo y tenemos otras cosas. ¿Qué no decir en las entrevistas con los consulados? Yo te diría que muy importante, si usted no entiende la pregunta, no responda a cualquier cosa. No diga un disparate allá. Es importante entenderla. Es importante entender también la cultura americana, que si a nosotros nos preguntan cómo está, a los hispanos, nosotros decimos hasta cómo estaba de congestionada la I-4. Es verdad. Pero el americano te pregunta cómo estás y la respuesta que está esperando es bien, ¿y usted? No más. Entonces, a veces también, lastimosamente, elaboramos más de lo necesario y nosotros mismos nos enredamos. No lo había pensado así, fíjate, es verdad. Sí, fíjate, amigo, estoy aquí, hoy desayuné esto, voy para allá, el clima está así. La gente del consulado no es nuestro amigo. No es nuestro amigo. No es nuestro amigo, eso es una visita oficial. No hay que ir con chistes, no hay que ir tampoco con miedo, no hay que ir con prepotencia, nunca. Si le preguntan a dónde trabaja o cuánto tiempo lleva haciendo X, ¿cómo se responde eso? Muy concretamente, no es como, oh, yo comencé, esperé para ver, sería 2014-2015. Los cónsules en las entrevistas tienen de 2 a 3 minutos por persona. Estamos hablando que estos consulados son todos muy llenos. Entonces, si la persona está dispersa o si le preguntan, o sea, por eso también la pregunta tiene que ser concreta. Si le preguntan eso, tiene que saber e ir preparado con los detalles específicos. ¿Desde hace cuánto trabaja en esto? 5 años. Comencé en enero del 2019. Si te preguntan, ¿tienes familia en Estados Unidos? Importantísimo. Muchas personas son negadas por eso, porque no dicen la verdad. Pero adivina, en esa pantalla que uno no ve cuando está en la entrevista, el oficial se está viendo todo. Y ellos pueden darse cuenta de quién está y quién no está realmente ahí en Estados Unidos. Entonces, la franqueza de esa persona va a pesar mucho y por eso niegan muchas visas. Wow. Entonces, transparencia, por lo que habíamos hablado hace unos momentos, ser claro, conciso, sin decir disparates. Sí. Lo resume. Estar bien preparados. Los americanos, me voy a incluir, somos preparados y los americanos no tienen tiempo para perder. ¿Cómo te preparas para la entrevista? Hay un cuestionario, un formulario que se llena para la entrevista. Si es de no inmigrante, es el DS-160 y si es de inmigrante, DS-260. En estos dos casos particulares, ahí están todas las preguntas que la persona contestó previamente. Entonces tiene que refrescar la memoria, tiene que saber qué fue lo que dijo. Si hay términos que no entiende, tiene que buscarlos. Porque puede poner un no, ¿está usted o estuvo usted en proceso de deportación? Y ponen no. Y cuando llegan donde el oficial dice, pero usted tenía un asilo y vio un juez. Ah, sí, yo lo vi. Pero porque puso no a un proceso de deportación. No es que yo nunca estaba en deportación. Y es falta de conocer los términos, porque si era un proceso de deportación. Eso puede causar un problema. Entonces, ahí es donde viene a veces que la asesoría legal de un abogado hace una diferencia cuando se hace con un paralegal o un notario que no ha pasado por la universidad, que no tiene el mismo, la misma ética profesional, porque sencillamente un día dijeron esto es fácil y yo lo hago y venga y yo hice mi propio asilo y se lo hago a todo el mundo. Entonces, no, por eso es importante tener una reunión con abogados de inmigración. Y si hay algo que en el pasado estuvo en Estados Unidos, que tuvo una orden de deportación, que necesita un perdón, que tiene un récord criminal, ahí es cuando más necesita un abogado. Totalmente. Para proteger tus derechos y que sea un proceso totalmente justo. Y más con nuestra comunidad hispana. Correcto. Test final, Milena. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Dale. ¿Ok? Vamos. Un lugar para perderte. Está difícil. Marrakech. Primera cosa que haces al levantarte. Dar gracias a Dios. ¿Un ídolo de la infancia? Gabriel García Márquez. ¿Qué te gusta leer? Novelas. ¿Qué te saca de quicio? La impuntualidad.
Si tuvieras que conseguir una meta en esta vida, ¿cuál sería? Vivir un año sabático, manejando solamente remotamente mis cosas. Lindo. ¿Un sueño que ya hayas cumplido? Homologar mi carrera aquí. Felicidades. ¿Cómo te cambió la vida ser abogada de inmigración? Todos los días, me la cambia todos los días. Encontré mi propósito en la vida que no lo encontraba, no lo definía. Entonces, poco a poco lo pude ver. Fueron varios años, pero Dios se encargó de mostrarme lo que este era. Man. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Que siempre he sido apasionada con todo lo que hago y que he dado lo mejor de mí en cada cosa. ¿Un mensaje final para nuestra audiencia? Si estamos con el corazón lleno de amor y de amor a Dios y vemos un reflejo de Él en cada cosa que hacemos y le servimos a Él, todo va a estar bien. Dentro de sus planes no hay nada malo para nosotros si confiamos en Él. Amén. Muchas gracias, Milena, por darnos tu mayor inversión, que es tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, encantada, y 1000 éxitos en tus podcasts. Si crees que este contenido ha sido de valor y crees que te podemos ayudar a seguir creciendo, no olvides darle like, suscríbete y enviárselo a esa persona que seguro lo va a apreciar. Y por aquí te dejo un video pasado que seguramente te va a encantar.